a que pongamos atención, por favor, y olvidemos todo lo que está allá afuera. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar aquí. Amén. Gracias, hermanos. Los niños pueden pasar a su clase. Así, ¿qué tendré yo algo contra ellos? Siempre se me olvida. Amén. Vamos buscando en la palabra de Dios, Hebreos, el libro a los Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4 y 5 nada más. Amén. Hebreos, libro a los Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Cuando lo tengamos, ponemos de pie. Hebreos, como 6 libros antes de Apocalipsis. Como 7. Amén. Amén. Todos juntos lo vamos a leer. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Amén. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Dios, por permitirnos hoy venir en este día, Señor, en el día consagrado a ti, Señor, para venir a adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por estos hermosos cantos que pudimos elevar para la gloria y la honra tuya, Señor. Pero también ahora, Padre, queremos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, que obres en nosotros, Padre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en medio de este tema tan complicado, Señor, tan profundo, que nuestra mente finita no puede, Señor, discernirlo totalmente, y es una muestra más de que esto es tu palabra, Señor. Cuando la mente del hombre queda absorta y no puede más que expresarte la gloria, la honra y la alabanza a ti. Padre, rogamos tu guianza, y sobre todo este siervo tuyo, este instrumento en tus manos necesita, Señor, de tu guianza. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Iba a tratar de ver cómo brincar estos textos porque tienen una enseñanza muy profunda. Se me olvidó traer pastillas para el dolor de cabeza, por si les agarra dolor de cabeza después de esto. Pero estos versículos y unos más adelante de Hebreos, los siguientes, son de los versículos más complicados de toda la Escritura. De los versículos más complicados que hay en toda la Escritura. A tal grado que inclusive, pues, muchos de ustedes conocen al doctor John MacArthur, ¿no? El doctor John MacArthur hace un par de años apenas cambió de postura con respecto a esto. Y en sus comentarios bíblicos está otra postura diferente, ¿verdad? No siendo herejía ninguna de las dos posturas, ¿verdad? Ninguna de las dos es herejía. Simple y sencillamente que aquí hay algo tan profundo que nuestra mente finita no alcanza a comprender lo infinito de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tratar de navegar en este mar profundo, sin tratar de ahogarnos o que la presión nos explote la cabeza. Amén. Amén. Entonces empezamos, ¿verdad, amados hermanos? Viendo esta parte que dice, de hecho, tanto superior a los ángeles, ¿verdad? Recordando que el escritor de Hebreos está escribiendo a judíos que están tan presionados por la persecución de parte de los mismos judíos y del imperio romano, ¿verdad? Están siendo muy presionados, y entonces ellos tienen posiblemente cierta tendencia a querer regresar al judaísmo
para quitarse cierto grado de persecución. Es más, para volver a convivir con sus familiares, porque recordemos que la palabra, el evangelio, ha causado divisiones, inclusive en los inicios aquí, ¿verdad? Donde las mismas familias se dividían a causa de la palabra del Señor. ¿Sí? Y esto nosotros tenemos que plasmarlo al tomar aquí. Y entonces, como vimos en un inicio, Jesús, ¿verdad?, es superior a todos los profetas porque Él es la palabra de Dios. Jesús es Rey, Jesús es Señor, Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero de repente el escritor de Hebreos empieza a decir que Jesús es superior a los ángeles. ¿Cuál es la cuestión de que el escritor de Hebreos hable de que Jesús es superior a los ángeles? ¿Sí? ¿Para qué quiere hablarle a alguien que está siendo perseguido que Jesús es superior a los ángeles? Bueno, quizá a nosotros, ¿verdad?, no nos asombra mucho este detalle, quizá nos crea cierta incógnita porque decimos nosotros, yo nunca me postraría ante un ángel, pero a veces porque nuestra noción de ángel es de ser de Hollywood, que se para a un lado de la persona y le dice, no hagas esto, y el otro le dice, sí, hazlo, ¿verdad? Y seres chiquitos, indefensos, que hasta la persona a veces les hace así, les pega y los manda por allá, ¿verdad? O nuestro ser a veces de ángeles, inconscientemente estamos tomando en cuenta, por ejemplo, a Cupido, ¿verdad? Un hombrecito con alitas ahí que va volando y va aventando flechitas. Y creemos que eso es un ángel. O a veces tenemos la noción de las películas de Hollywood, que vemos que los ángeles descienden y son hombres, ¿verdad? Así igualitos a nosotros, ¿verdad? Y con las mismas características y todo. Y por eso quizá no entendemos mucho esto, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que los ángeles son seres asombrosos y muy poderosos. ¿Sí? Muy poderosos y muy asombrosos. Dentro de lo que nosotros podemos ver de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos que los ángeles, ¿verdad?, en la palabra de Dios se ven serafines, querubines, arcángeles y ángeles, ¿verdad?, dentro de lo que está en la cuestión de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, a los serafines con 6 alas. ¿Y alguna vez has visto una película donde salgan 6 alas? Nunca, ¿verdad? Entonces, con 6 alas, ¿verdad? Los querubines, ¿verdad?, con caras diferentes, rostros diferentes, y seres asombrosos, gloriosos, poderosos, que cuando su presencia se manifestaba, causaba cierto asombro a las personas, cierta cuestión. Ahora, no solo estas son las únicas divisiones que hay en la palabra de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, por favor. 16 y 17. No, solo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Pablo, aquí hablando en Colosenses, ¿verdad?, dice que hay seres invisibles que son dominios, principados, potestades, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que hay rangos dentro de la línea angelical, incluso también dentro de los que cayeron, ¿verdad? Aun cuando cayeron conservaron su rango. Nosotros vamos a Efesios capítulo 6, por favor, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está, hermanos. ¿Sí? Hay una línea jerárquica, hay una línea de poder dentro de los mismos ángeles. Son seres muy asombrosos, muy poderosos. El apóstol Pedro también nos habla acerca de esto. Vayamos a 2 de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 11. 2 de Pedro 2, 11.
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén, ¿verdad? Mientras que los ángeles son mayores, ¿en qué? En fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos. Por ahí, ¿verdad? Y tomando aquí en cuenta, hermanos, de que hay algunas denominaciones cristianas que te ponen a batallar con el diablo y que lo atan y que lo azotan y que le no sé qué. Y eso no podemos hacerlo porque son seres superiores a nosotros. ¿Sí? Son seres superiores. Yo no puedo atar al diablo. ¿Sí? Yo no puedo decirle al diablo te ato, te aviento, ¿sí? Ni insultarlo, porque algunas veces está encontrado ahí en algunas iglesias que insultan al enemigo. Eso no está en nuestra facultad. Incluso en la epístola de Judas, no lo vamos a leer, pero en la epístola de Judas dice que cuando el arcángel Miguel batallaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás, sino que apeló a alguien superior y le dijo: el Señor te reprenda. Amén. Entonces nosotros no podemos, amados hermanos, meternos en cosas que la Escritura no nos habla. Cuando nosotros queremos saber acerca de los ángeles y vamos a otra fuente que no sea la Escritura, estamos yendo a lugares erróneos. Amén. Amén. Estamos yendo a lugares erróneos. Si tú vas, por ejemplo, a un documento de algún apóstol o algún profeta acerca de los ángeles, ¿verdad? Y no está basado totalmente en la Escritura, sino en experiencias, tú estás cayendo en un terreno fecundo de Satanás. Entonces nuestra base tiene que ser 100% la Escritura. Y la Escritura dice que son seres muy poderosos, ¿verdad? Muy poderosos, y lo vamos a ver. Vamos a tocar solo algunas pequeñas citas. Vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Amén. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de fuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Fíjense, ¿verdad? El ruido que hacían las alas de los querubines eran como el ruido, como ¿cuándo? Cuando Dios habla. Y cuando Dios hablaba, ¿qué pasaba? Se estremecía todo. Amén. Entonces vean, hermanos, que estos seres son muy poderosos. Tan solo al menear sus alas provocan un ruido tremendo. Amén. Amén. Vamos rápidamente en Apocalipsis. Vamos a encontrar mucha actividad angélica también. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2. Después de esto, ya un ángel descendió del cielo con gran poder, y la tierra fue inundada con su fuego, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Israel, el Señor del universo, guarda de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Amén. Entonces, este ángel que dice, tenía gran poder. ¿Cómo supo Juan que tenía gran poder? Su aspecto, ¿verdad? Tenía gran poder. Además, ¿qué venía? ¿Cómo venía? Con voz potente. Tenía, exactamente, voz potente, y iluminaba el cielo con su resplandor. Sí, con su resplandor. Vamos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. Hasta el 3. Y descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bien. Entonces vean, hermanos, lo que está diciendo ahí, lo que son los ángeles realmente, ¿verdad? Seres muy poderosos. Es más, no voy en Apocalipsis hay infinidad de citas, solo vamos a utilizar una más, 18, 21. Un ángel poderoso tomó una
piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Amén. Cuando leemos así y me fui a investigar qué es la piedra de molino, ¿verdad? ¿Y cuánto pesaba una piedra de molino? Si era piedra de molino que los asnos hacían mover, hermanos, pesaba de 1 tonelada a 1,5 toneladas esa piedra, o quizás hasta 2 toneladas. Y dice aquí que el ángel la agarró y ¡fum!, la aventó. Como si viniera de repente y levantáramos ahorita la camioneta del hermano y ¡fum!, la aventara así. La aventó con violencia. Entonces son seres, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, muy poderosos, ¿sí? Y ahora vamos a Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y el nuevo también. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Amén. Entonces vean lo que producen estos ángeles. Son tan gloriosos, tan poderosos, su aspecto es tan imponente, que Juan, el apóstol, que escribió el Evangelio de San Juan, hablando de que Jesús es el Hijo de Dios y hablando de su divinidad completamente, Juan, el que escribió la primera, la segunda y la tercera epístola que lleva su nombre, ¿verdad? Juan, que ya tenía una edad de anciano, que era, podríamos decir, un doctor en teología, cuando vio al ángel que le reveló todas estas cosas, ¿qué hizo? Se postró ante él. Se postró ante él. Son seres muy asombrosos. Y esto nos habla, amados hermanos, y este pasaje en específico, de cuidar nuestro corazón. Juan Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Todos tendemos a idolatrar algo o alguien. Esa es nuestra tendencia. Cuando algo nos asombra, nos lleva, tendemos a adorar. Y Juan, a pesar de todo, de ser apóstol, de ser un teólogo, de ser un escritor prolífico, sucumbió ante la atracción de los ángeles. Entonces, teniendo este panorama, amados hermanos, podemos entender por qué el escritor está diciéndole a los judíos, ¿verdad?, que Jesús es superior a los ángeles, porque judíos sí sabían perfectamente, no como nosotros, quiénes eran los ángeles. ¿Sí? Ellos tenían una cosmovisión de los ángeles diferentes. Inclusive, cuando se hallaron los libros del Mar Muerto en la cueva de Qumran, ¿sí?, se encontró allí documentación de una secta judía, ¿verdad?, que adoraba ángeles, precisamente, que adoraban ángeles, ¿sí? Ahí se encontró en esa parte. O sea que no era algo de fechas posteriores, inclusive venía desde antes de Cristo ya esta tendencia de adoración hacia ángeles. Inclusive en el libro de los Macabeos vamos a encontrar una actividad angélica. Es un libro que no se considera inspirado por Dios, pero que nos sirve, ¿verdad?, para entender y comprender un poquito lo que pasó en la época del silencio. Amén. Entonces se vio una inclinación hacia ellos. ¿Por qué los judíos empezaron a inclinarse a la adoración de los ángeles? No todos, aclaro, sino esa secta y algunos otros por ahí, por la cuestión que nosotros ya vimos cuando vimos conociendo a Dios, los nombres de Dios, cuando Dios dio su nombre solemne, Yahvé, ¿verdad?, o IHBH, ¿verdad? El nombre solemne. ¿Qué pasó con los judíos? Para ellos era tan temeroso nombrar ese nombre, ¿verdad?, que decidieron
cambiarlo un poquito, ¿verdad? Y hacerle modificaciones para poder pronunciarlo o pronunciar otros nombres que Dios había dado, pero ese nombre era muy solemne para ellos. Entonces ellos empezaron a exagerar lo que Dios había dicho, y entonces ellos empezaron a tomar una noción de que Dios era demasiado santo y por lo tanto tan lejanos a ellos, ¿verdad?, que necesitaban intermediarios para con Dios. Y adivinen a quién agarraron de intermediarios: a los ángeles. A los ángeles. Esta tendencia te llevó hacia allá. Inclusive hoy en día en la religión popular, ¿verdad?, en el catolicismo, pues se va a hacer lo mismo. En lo mismo, en la misma tendencia. Dios no te va a escuchar. Necesitas intermediarios. Y por eso está María, José, Pepe, no sé quién más, Judas y todos esos. De ahí sacan la misma postura. Y esta fue la inclinación de los judíos, ¿verdad?, de tener intermediarios entre Dios y ellos. La Biblia dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres: Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos empezaron a hacer eso. Entonces, ¿por qué le está diciendo ahora? Vamos a captar un poquito más. ¿Por qué le está diciendo el escritor de Hebreos que Jesús es superior a los ángeles? ¿Por qué? Porque Él es superior, hermanos. Porque no necesitamos otro intermediario. Solo Cristo y solo Él. Amén. Y dejar de fijar nuestros ojos, porque más adelante, no quiero decirlo, pero bueno, lo voy a decir en el último capítulo, en el último versículo del capítulo 1, en el versículo 14, el escritor dice: son solo siervos del Señor, enviados para el servicio a nosotros, ¿verdad?, para el servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo pretenden adorar algo que Dios ha dispuesto que sea para el servicio de ustedes y ustedes lo adoran? ¿Cómo pretenden eso? ¿Cómo pretenden hacer eso? No hay una opción. O sea, es algo ridículo, hermanos, ¿verdad? Pero cuando no tenemos esta noción, repito, tendremos a idolatrar otras cosas y a inclinarnos hacia otras cosas. Cuando no conocemos que el Dios Santísimo es un Dios también que está cerca de todo aquel que le invoca. De todo aquel que le invoca, ¿verdad? Que Dios no desea el mal de nosotros, sino el bien. ¿Sí? Entonces vemos, amados hermanos, por qué el escritor está hablándonos de todas estas cuestiones que, repito, nos han llevado al escritor, le han llevado a hablar esta parte. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué también se nos está escribiendo? La tendencia, hermanos, de la idolatría hacia los ángeles, esa no era perseguida por los judíos. Por lo tanto, si los judíos que habían creído en Cristo se pasaban del lado de los que adoraban a los ángeles, los judíos no los iban a perseguir. Si ellos decían que Jesús solo era un ángel, ¿les suena por ahí alguna secta? ¿Sí? Los testigos. Que solo era un ángel, se quitaban la persecución, regresaban con su familia, recibían sus posesiones y todo en santa paz. Tan solo eso. Y por eso el escritor les dice: Jesús es superior a los ángeles. ¿Y por qué? Por lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey, Él es el sumo sacerdote. Él ha expiado nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, ahí, amados hermanos, nosotros podemos empezar a ver. Y por eso es bonito ver la escritura versículo a versículo, porque nos va mostrando y haciendo entender, ¿sí?, todo lo que nos está diciendo. Amén. Amén. Pero ahora viene la parte difícil. Eso no era la parte difícil. Ahora viene la parte difícil. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y aquí viene la cuestión, ¿verdad? Y les tengo que decir que definitivamente, y más adelante viene lo más profundo todavía,
Todavía no estamos en lo más profundo, aquí viene lo más complicado. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre que heredó el Señor? El Señor. No, ese va a ser más adelante, en el versículo 12 por ahí. Pero no, aquí hay otro nombre. Otro nombre que heredó el Señor. Y es donde digo, donde viene lo profundo, lo complicado. Hijo. Heredó el nombre de hijo. Ay, ¿cómo que heredó el nombre de hijo? ¿Acaso Jesús no era el Hijo de Dios anteriormente en la eternidad? Bueno, aquí hay tres posturas en el cristianismo, hermanos, tres posturas que ninguna de las dos es herética. Ninguna de las tres, perdón, ninguna de las dos. Ninguna de las tres es herética, ¿verdad? Pero algunos argumentan, ¿verdad?, que Jesús fue el Hijo de Dios cuando se encarnó, que él anteriormente era la segunda persona de la Trinidad, amén. La segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido divino. Jesús siempre ha sido Dios, amén. Y entonces cuando se encarnó fue cuando llegó a ser Hijo de Dios, amén. No es herejía, ¿por qué? Porque no está afectando la divinidad de Jesucristo. Si afectara la divinidad de Jesucristo, sí sería una herejía. ¿Y por qué no es? Porque adicional hay textos que avalan esa parte. Y vamos a tratar por eso les digo, a ver si no les creo una jaqueca ahí, porque es bastante profundo. Consulté varios comentarios y bueno. Entonces, amados hermanos, otros dicen que llegó a ser hijo, ¿verdad?, después de la resurrección, cuando resucitó de los muertos. Porque Romanos capítulo 1, versículos 4, creo que, ¿verdad?, dice que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Amén? Entonces ahí viene lo complicado y la cuestión, ¿verdad? Aquí dice, heredó un nombre. Y por el contexto, acordemos que Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Y textualmente por Hijo, ¿verdad? Por Hijo. ¿Sí? Nos ha hablado por Hijo. Entonces, el contexto me hace asumir que ese nombre, que sobre todo nombre, es Hijo, porque adicional en el versículo 5 va a decir, mi Hijo eres tú. ¿Verdad? Mi Hijo eres tú. Entonces, el nombre que ha heredado. Ahora, ¿que acaso el nombre de la segunda persona de la Trinidad no es Jesús? Y para esto tuve que ir a varias versiones y empezar a anular esto. Me gusta cómo la traduce la Biblia Dios habla ahora. Creo que le da el sentido exacto a esto. Y le pone, en lugar de nombre, le pone título. Heredó un título. ¿Sí? Y creo que da más, porque el hijo no es nombre personal, es un título. ¿Amén? Es como el título de duque, rey, no sé, general, almirante, esos son grados, ¿no? Pero al final son títulos, ¿sí? Entonces, podríamos traducirlo por cuanto heredó más excelente título que ellos. ¿Amén? Título que ellos. Y entonces ya ahí puedo entender un poquito más. Heredó el nombre de Hijo del Señor. Amén. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11. Ahí habla sobre lo que dijo el hermano Díaz, pero me voy a nombrar por algo. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, a través de su obra, no solo heredó uno, ni dos, ni tres, heredó varios títulos. Entonces nosotros, otro título que heredó es Hijo, Señor. Vamos a ver que heredó el ser Rey de Reyes. Amén. Amén. El Salvador.
Y vamos a ver varios títulos, no los vamos a ver, digo, en sentido figurado, nada más aquí estoy nombrando este, porque este de Señor viene en el versículo 12, me parece, 12 o 11, que no lo vamos a llegar a ver, solo vamos a ver estos dos versículos, ¿verdad? Pero, entonces, nos quedamos ahorita con esto porque viene la explicación más adelante. Heredó el nombre de hijo. Pero ahora viene la parte más complicada y ahí es donde vamos a explicar un poquito más esto de hijo. El versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás. Estoy leyendo otra versión, en la Biblia textual. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado Hoy. hoy. Y ahí viene la parte complicada. ¿A qué se refiere con hoy? ¿A qué se refiere con hoy? Puede ser hoy, de ese momento. Puede ser hoy, de un presente continuo. ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser el hoy en el sentido de la encarnación del Hijo de Dios en María, ¿verdad? Cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Pero también nosotros vamos a encontrar varias citas, hermanos, donde se utiliza el hoy como un presente continuo. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos vamos a encontrar cuando dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ese hoy cuándo es? Siempre. Ese hoy es siempre, porque si decimos, no, hoy es hoy, entonces mañana ya no. Entonces no sería así, ¿verdad? Entonces es un hoy siempre. ¿Sí? Es un hoy siempre. Pablo en Corintios, cuando habla, ¿verdad? Y dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Y ese hoy cuándo es? Siempre. Siempre es ese día. Mientras tengamos vida, siempre es ese día. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que dilucidar eso. Y ahí es donde viene lo complicado. ¿A qué se está refiriendo aquí el hoy? Si el hoy en la encarnación, el hoy en el sentido cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, o el hoy de eternidad de Dios. De eternidad de Dios. Y yo quiero aquí, repito, las tres posturas no son herejía, las tres posturas tienen sus bases, ¿verdad? Yo solo quiero dar lo que yo creo, en mi parecer, en mi punto de vista, y a raíz de lo que estuve examinando, leyendo, es, ¿verdad? Dios se presenta a Moisés como el yo soy, ¿verdad? Como el yo soy, ¿sí? O sea, Dios siempre vive en un presente, ¿verdad? El tiempo a él no le afecta. Para él lo mismo es el pasado, el futuro o el presente. Para él el tiempo no le afecta. Dios es atemporal, pero Dios siempre se presenta como un presente. Yo soy. ¿Se acuerdan cuando Jesús también tuvo la confrontación con los judíos y cuando le dijeron: ¿a poco tú eres más viejo que nuestro padre Abraham? Y Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, utilizando un presente. Entonces, amados hermanos, lo que podemos dilucidar y lo que yo puedo dilucidar aquí es lo siguiente: que aquí, para mi parecer, este hoy es el presente de Dios. No el tiempo de la concepción, no el tiempo en que Jesús ascendió a los cielos, es el tiempo presente de Dios, ¿verdad? Siempre Jesús ha sido el Hijo de Dios y vamos a verlo, ¿verdad? Poco a poco y dilucidarlo. Y quisiera recitarles o hablarles del credo de Atanasio. ¿Quién fue Atanasio? El que derrumbó la doctrina arriana en los años por ahí 200, 300, ¿verdad? Arrio estaba ganando mucha fuerza en aquel entonces y estaba diciendo precisamente, Arrio podríamos decir que es el padre de los testigos y de los gnósticos, ¿sí? Diciendo que Jesús no era Dios
Él no era Dios. Y agarró mucha fuerza en ese entonces a tal grado que la iglesia tuvo que hacer un concilio de todos los obispos, ¿verdad? De todas las regiones. Y hablo de obispos, no estoy hablando de la cuestión católica, no se vayan a obispos católicos. En 1 de Timoteo, capítulo 3, ahí viene la palabra obispos. Amén. Entonces eran la autoridad en la iglesia. Entonces hacen un concilio. Este concilio duró aproximadamente 3 meses o más, ¿verdad? En debates continuos, hasta que este hombre llamado Atanasio, ¿sí?, debatió rotundamente y demostró con las escrituras, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Amén. Y entonces se consideró a la doctrina arriana una herejía. Ahora, amados hermanos, con esto quiero recitarles una parte del credo que se hizo en ese entonces. ¿Sí? Dice: el Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado, ¿verdad? El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Amén. Procedente del Padre y del Hijo. Hay unas citas bíblicas ahí que no las vamos a ver por el tiempo, pero rápidamente, bueno, una, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a la segunda persona de la Trinidad. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Dios envió a su Hijo. Entonces, esto nos da una leve visión de que Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a la segunda persona de la Trinidad a dar su vida por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? ¿A quién envió? Envió a su Hijo. Entonces, Jesús, hermanos, como yo lo puedo asimilar, repito, si alguien quiere agarrar las otras dos características, no hay problema, ¿verdad? Pero como lo estoy entendiendo, Jesús ha sido el eterno Hijo de Dios. Amén. El eterno Hijo de Dios sin variación. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y aquí vemos algo, hermanos. Y alguien podría decir: pastor, pero esto puede referirse a lo mejor después de que Cristo vino. Pero si nosotros analizamos, hermanos, desde Génesis está establecido esto, ¿verdad? No solo antes de la caída, no solo después de la caída, antes de la caída, ¿sí? Antes de la caída, el hombre es la autoridad para Dios en el hogar. El hombre es la autoridad para Dios en el hogar, ¿sí? Vamos por favor a Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Pero fíjense, aquí hay algo sorprendente. En el hebreo hay algo más profundo en este texto, y lo encontré en la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce más exactamente, ¿verdad? En este sentido. No quiere decir que la reina esté mal, sino que no nos da a percibir todo el sentido. Amén. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y aquí viene: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y ya le da un sentido mejor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Desde antes de la caída, Dios ya había establecido que el hombre fuera la autoridad, ¿verdad? Porque inclusive cuando cae,
¿quién fue la que pecó primero? Eva. Eva. Pero cuando cae, ¿a quién Dios llama a cuentas? Adán. Adán. ¿Verdad? Y después de que lo llama a cuentas, ya después habla con la mujer, ¿verdad? Y entonces a la mujer le dice, desde ahora, a causa del pecado, tú vas a buscar y desear controlar a tu marido. Pero yo le he dado la autoridad al marido. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy está pasando con la lucha del machismo y del feminismo, dos extremos totalmente malos desde el punto de vista bíblico. Amén. Por esto, y aquí quise poner cuando vi esto, hermanas en Cristo tienen que cuidar mucho su corazón. Tienen que cuidar mucho su corazón porque siempre estará ese deseo en su corazón de querer controlar a su marido, de querer hacer que él haga lo que ustedes quieren, directa o indirectamente. Siempre va ese deseo en el corazón de la mujer. Adicional en el hombre también, no solo, ¿verdad? Voy a hablar de la mujer, pero en el sentido para que me entiendan esto, hermanos. El varón tiene también que cuidar que no ser un dictador, no ser, ¿verdad?, un prepotente. Eso es machismo. Pero la mujer va a batallar mucho con eso. Y por eso, mujeres cristianas, ustedes tienen que examinar su corazón y ver si le están dando la autoridad debida a su marido. Si no le están dando, están mal con Dios, porque Dios le ha dado la autoridad al marido. Igual marido, si tú no estás tratando bien a tu mujer, estás mal con Dios, porque Dios te está haciendo responsable de todo lo que suceda en el hogar. Dios no va a llamar a cuentas a la mujer, primero va a llamar a cuentas a ti. ¿Amén? Entonces, viendo este panorama, hermanos, y perdón por la introducción, pero viendo este panorama y viendo esta parte aquí que está, nosotros entonces vemos que lo que Pablo está diciendo en Corinto es desde antes de la caída. Por lo tanto, Cristo ha sido el Hijo de Dios, a mi parecer y a mi punto de vista, eternamente su Hijo. Eternamente su Hijo. Amén. Amén. Y para siempre, sin lugar a dudas, hermanos, ¿verdad? Esa es mi postura hasta ahorita, repito. MacArthur, después de muchos años, la cambió. Amén. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Y ahí la palabra confusión también se puede traducir desorden, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, de paz. Y paz lleva eso implícito, orden, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, el concepto de familia no nace en Adán y Eva. El concepto de familia no nace en Adán y Eva. El concepto de familia viene desde la Trinidad. Desde ahí viene. Desde ahí está plasmado. Con eso no quiero irnos a la herejía de que el Espíritu Santo es la madre. Esta es una herejía terrible. Estoy diciendo que el concepto de familia viene desde Dios, Padre, Hijo. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, entonces cuando el escritor de Hebreos está diciendo, yo te he engendrado hoy, está hablando de la eternidad. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces Dios, hermanos, ha establecido en base, no que el Hijo sea menor al Padre, ambos tienen la misma esencia, los mismos atributos, la misma capacidad, el mismo poder, lo mismo, son todopoderosos, son omniscientes, las tres personas de la Trinidad, pero por función, el Padre tiene la preeminencia. ¿Sí? El Padre tiene la preeminencia, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, mujer, no te sientas menos cuando Dios te está diciendo
que te tienes que sujetar a tu marido, porque la segunda persona de la Trinidad se está sujetando al Padre eternamente. Y no es menos. No es menos Dios, es Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, por eso es que les está hablando y diciendo esto. Ahora vamos por favor a Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Bueno, desde el 2, por favor, para entender. 2 al 4. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, el Evangelio acerca de su Hijo, ¿verdad? Que era del linaje de David según la carne, luego dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. En unas versiones fue designado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Bueno, a ver, Jesús era el eterno Hijo de Dios y luego fue declarado Hijo de Dios después de la resurrección de los muertos. ¿Qué podemos entender de esto? Jesús siempre ha sido el eterno Hijo de Dios, pero si nosotros nos acordamos de las profecías mesiánicas, Salmo capítulo 2, versículo 7, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. amén, ¿verdad? Ahí está. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso se lo está diciendo Dios, o sea, lo está hablando David y Dios lo está inspirando, pero está con respecto a su hijo. Amén. Vamos también, por favor, a entender otro sentido. Vamos por favor a Génesis. No, es que se me movió la tabla. Vamos a Job 1.6. Job 1.6. Job capítulo 1, versículo 6. Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. Fíjense que algo. Ahí también, en el capítulo 2, versículo 1, y luego vamos al 38.7. 2.1 y 38.7 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. 38.7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Entonces, y se ha hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el nombre de hijo. Pero aquí en Job, ¿qué dice que son los ángeles? ¿Hijos de quién? De Dios. Ah, caray. Entonces, ¿se está contradiciendo la Biblia? Vamos también, por favor, a Génesis capítulo 6, versículos 2 y 4. Génesis capítulo 6, versículos 2 y 4. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí está. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de Dios de Génesis 6? La descendencia de Set. La descendencia de Set. En el capítulo anterior, si ustedes ven el capítulo 5 de Génesis, está hablando de Set, su descendencia. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, y los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Entonces, amados hermanos,
vemos entonces que la palabra utiliza hijos también. Entonces, ¿qué conflicto hay? Pareciera un conflicto, pero aquí no está lo complicado y lo vamos a ver. Vamos también a Éxodo capítulo 4 versículo 22. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está, ¿verdad? Otra vez. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y vamos a Jeremías 31, 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. ¿Y esto por qué te los pongo, hermanos? Porque por ahí no hay gente que dice, ya ves, la Biblia se contradice. No se está contradiciendo. No se está contradiciendo, hermanos. Hay un sentido que nosotros tenemos que ver. En todas estas citas, si nosotros analizamos a detalle, en todas las citas que le puse de Job, de Génesis, de Éxodo y de Jeremías, encontramos que hijos en sentido colectivo. Nunca es singular. Nunca es a persona. Por ejemplo, vinieron los hijos de Dios. Colectivo. Israel es mi primogénito. No dijo David es mi primogénito. No dijo Salomón es mi primogénito. Que dijo Israel, en el sentido del pueblo. Amén. Entonces, en ese sentido colectivo, son hijos. Pero en el sentido singular de nombre personal, solo se cumple en Cristo. Por eso, y esa es la maravilla de la inspiración de las Escrituras en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado unigénito, ¿verdad? Y es griego monógenes, o sea, único, su hijo único. Y es en ese sentido donde en toda la Escritura no vamos a encontrar un solo personaje al cual Dios le llame hijo, en sentido singular, ¿verdad? En sentido propio, solo a Cristo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque estamos en Cristo. Estamos dentro de Él. Por eso llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Y más todavía mejor que los ángeles en ese sentido. Pero es ese sentido, por eso es el único hijo. El único, por eso el escritor de Hebreos está diciendo, es superior a todos los ángeles, porque a ninguno, ni al arcángel Miguel siquiera, que es el líder de todos los ángeles, ¿verdad?, le ha llamado hijo. Oh, Miguel, mi hijo. Nunca. Dice el escritor, jamás. Jamás. A ningún ángel, ni a ninguna persona, Dios le ha llamado directamente hijo. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la Escritura, desde el bautismo de Cristo en el Jordán por Juan el Bautista, este es mío, en el cual tengo complacencia. Dios no dice, este es uno de mis hijos. Dice, este es mi hijo, el único, en el cual tengo complacencia. Entonces, amados hermanos, a través de Jesús, eternamente el Hijo de Dios, en su encarnación, empieza a verse que Él era el Hijo de Dios. En su ministerio, sus milagros empiezan a demostrar que es el Hijo de Dios, pero en la resurrección demuestra definitivamente que Él es Hijo. ¿Qué les dijo? Que Él es el Hijo de Dios. Y resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Y entonces ahora no solo es hijo, sino está hablando aquí, y creo que así lo está plasmando el escritor de Hebreos, en el sentido de que ahora viene como hijo heredero de todas las cosas.
Recordemos Hebreos 2, capítulo 1, versículo 2 y 3. El Hijo heredero de todas las cosas. Como el Mesías que ha triunfado y ahora está reinando a la diestra de Dios. En ese sentido, creo que el escritor de Hebreos lo está manejando esa parte. Yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. En el sentido de su divinidad, él siempre ha sido el Hijo de Dios, pero en el sentido de su encarnación como un Mesías, él ha llegado a ser el Hijo de Dios, heredero de todas las cosas. Y todas las cosas están controladas por él, y él hace que subsistan todas las cosas. Amén. Amén. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Que está en dónde? En el seno. Dentro del Padre. ¿Por qué Jesús? Fíjense, y volvemos ahora a la parte difícil. Yo te he engendrado hoy, y hablamos del hoy, que es el tiempo eterno de Dios. Está hablando de un engendramiento eterno. Jesús continuamente engendrado. Explíqueme eso, pastor. Jesús eternamente engendrado. ¿Se lo puedo explicar? Jesús eternamente engendrado. Solo puedo decir esto, hermanos. Por eso les decía que es algo profundo. Nosotros, como decía por ahí uno de los teólogos, somos seres finitos. Y nosotros queremos concebir las cosas de Dios como nosotros. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú engendras un hijo, pues a los 9 meses sale del vientre y ¡pum! Ya no vuelve a entrar jamás. Por eso Nicodemo dijo, ¿acaso puede entrar un hombre por segunda vez al vientre de su madre? No se puede, ¿verdad? Eso es inconcebible para nosotros. Pero porque somos seres finitos, pero en el ser infinito de Dios hay un eterno engendramiento del Hijo. Y esto quizá lo podamos entender un poquito más entendiendo que Él es la palabra de Dios. Él es el logos de Dios. Entonces, cada vez que Dios se expresa, engendra este logos. ¿Verdad? Porque Él vive en el seno del Padre. Entonces, cada vez que Dios se expresa, que engendra. Y hay un eterno engendramiento del Hijo. Y esto es lo difícil, porque esto no se puede explicar. Esto es lo difícil, no se puede explicar. Solo podemos decir esta parte, y esto es avalado inclusive por un credo apostólico, ¿sí? De los tiempos de los apóstoles. Jesús eternamente engendrado. Y aquí entonces viene algo también interesante. Ninguno de los ángeles ni fue, ni ha, ni será engendrado. ¿Otra? Todos han sido seres creados. Solo el Hijo es engendrado. Solo el Hijo es engendrado. Y por eso es superior a todos los ángeles. Solo Jesús es de la misma esencia del Padre. Porque cuando tú engendras un hijo, es de tus mismas características. Y se nomina un poco diferente, ¿verdad? Pero mismas características. Trae sangre, trae 2 ojos, trae una nariz, una boca. No he visto hasta ahorita un hijo que salga con un ojo, ¿verdad? Y una oreja, 2 bocas. Se sale con las mismas características de los padres, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es lo que nosotros podemos ver hasta este versículo. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios, eternamente engendrado, y seguirá eternamente engendrado en el Padre, ¿verdad? Pero en su encarnación como Mesías y a través de su resurrección, Él ha heredado el nombre de Hijo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y como descendiente de David, su Dios es su Dios. Amén. Amén. ¿Preguntas?
No hay, lo siento, es predicación. Yo espero no haberlos confundido. Traté de plasmarlo más, de exprimir mi mente. Inclusive a lo mejor le debía haber dedicado mucho más tiempo, ¿verdad? Pero la verdad, así exactamente, como sonó ahorita, así sonó mi cerebro, cucú, ¿verdad? Cuando quise asimilar todo esto, cucú, es algo tremendo. Pero si al menos logré que entendieran un 10%, me voy a ir gozoso. Me voy a ir gozoso. Amén. Amén. Jesús es demasiado superior para nuestra mente. Amén. Demasiado superior para nosotros. Y en eso tenemos que meditar. Jesús no es un simple hombre como nosotros. Él es Dios. Y como Dios, muchas cosas son incomprensibles de Él, que nosotros solo debemos de aceptarlas por fe. Amén. Solo por fe y nada más que por fe. Así que oremos. Amado Padre Celestial, oh Padre, cuán profundo es. Como dijo Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables e inescrutables son sus caminos. Padre, esto nos demuestra una vez más la inspiración de la Escritura por el Dios vivo y verdadero. Que tu palabra realmente, Señor, es palabra inspirada, porque esto, Señor, no pudo haber venido de una mente humana, porque no hay mente humana que lo pueda describir. No hay mente humana que pueda explicarlo, Señor, todo esto que hemos visto, el eterno engendramiento de tu Hijo. Señor, solo podemos decir, wow, qué maravilla, Señor. Qué maravilla, Señor, de poder conocer solo las fronteras tuyas de lo que has revelado, Señor. ¿Qué es lo que has revelado? Cuán maravilloso eres. Estoy asombrado, Señor. Y espero que esta forma en que expliqué las cosas, Padre, haya sido lo mejor que se haya podido, Señor. Y si no, perdóname. Pero espero también que al final esto haya producido un asombro dentro de mis hermanos. Quizá la lucha fuerte es que a veces querer evitar estos tipos de temas, pero Señor, tú nos mandas a hablar y solo podemos adorarte, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por mostrarnos que eres más grande de lo que nuestra mente puede alcanzar, imaginar o pensar. Te damos toda la gloria y nos postramos ante ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quise evitarlo, pero no me dejó la secuencia. Espero no les haya producido fatiga. Bueno, estamos deseando, ¿verdad?, que entendamos esto, que el Señor permita que entendamos todo lo que su palabra trae. Y vamos a los niños. Bueno, mientras llegan los niños, vamos a dar algunos anuncios. Vuelve a reintegrar el estudio en el latito el martes a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Aquel que nos quiera acompañar, va a haber ahí que un champurrado o algo. Y pues el domingo de nuevo aquí a este lugar, y pasen los niños. Y seguir adelante, hermanos. Los miércoles, los miércoles, día de oración, no falte, es muy importante orar. La oración es la que nos sustenta. Miércoles a las 6. Vamos a dar el tiempo a la hermana Elena. Es que trae el cordón bueno. Hermanos, buenos días. Aquí están estos estudiantes que pusieron mucho empeño
les sobró tiempo, estuvieron jugando también, porque es parte de. Bueno, la clase de hoy pues es la presentación del niño Jesús, o el bebé Jesús, en el templo. Viene un relato en el cual se van a intercalar la escritura y el relato entre lo que viene siendo Irán y Gaby. Y los niños traen aquí su presentación de lo que van escuchando, van a ir enseñando sus láminas. Bueno, adelante chicos. Presentación de Jesús en el templo. Fuerte, fuerte. Este relato viene en el libro de Lucas 2, del 22 al 35. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, trajeron al bebé Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor y ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o palominas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo su madre María: He aquí está propuesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de nuestros corazones. Simeón da la profecía. ¿Sí? ¿Ya estamos entendiendo? Hermanos, le diré un dato histórico. Los gentiles son las naciones que no son descendientes de Israel. En Génesis 32:28, los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel, y los descendientes de estos hijos son israelitas hasta hoy, aunque muchos no lo saben. Gracias. Damos gracias a Dios por los niños. Vamos a orar por ellos y por la hermana. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, una vez más damos gracias por este tiempo, Señor, y también por estos niños que tú permites, Señor, que estén aquí en este lugar, en esta iglesia, Padre, para que se les siga enseñando, Padre, de tu camino. Y gracias por la hermana Elena, que has puesto su tiempo, su disposición para enseñarles, Señor. Te rogamos que sigas usando, Padre, y a cada padre de familia también, que deje venir a los niños a tus pies, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que va a haber Santa Cena, hermanos. Vayan pensando si lo van a tomar, y reflexionen en lo que ha hecho usted o no ha hecho por el Señor. Vamos a ver. Bueno,
Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, le rogamos, Señor, que en este momento, en este instante, Señor, en este tiempo, que se va a hacer esta representación, Señor, de que hagamos esto como recordatorio, Señor, de su muerte, Padre, de esa cruz donde fue a derramar su sangre, Señor. Estamos en su presencia para pedirle perdón, Señor, por aquellas cosas que hayamos hecho mal, Señor, que no le hayan agradado. Perdónenos, Señor, perdónenos, Padre, y ayúdenos, Señor, a no cometer esas faltas, estos pecados, Señor, y que podamos, Señor, participar, Señor, en esta Santa Cena, en este recordatorio, Señor, que estemos limpios ante su presencia, Señor. Confesamos, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y le pedimos, Señor, y le rogamos y le suplicamos, Señor, que nos perdone, Padre bendito, y que sigamos adelante, Señor, como ovejas suyas, como hijos suyos, Señor. Padre, necesitamos que usted obre en nosotros, Señor, que nos dé ese entendimiento, Señor, para seguir adelante, y esa fe que tanto necesitamos, Señor. Límpienos, Señor, y le rogamos que nos ayude, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar a la Santa Cena, un momento muy solemne, hermanos, muy especial. Preparemos nuestra mente, nuestros corazones cuando estamos centrados en lo que vamos a hacer. Solo la Santa Cena puede tomar la gente que en verdad ha creído en el Señor Jesucristo, en verdad ha creído con todo su corazón que Él es el Señor, y que estemos arrepentidos de cualquier pecado que hayamos cometido. Nos entramos en un momento demasiado de solemnidad y vamos por lo menos buscando Isaías 53. Vamos a ver esta porción. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Versículo 1, versículo 12. Del 1 al 53. Isaías 53, del versículo 1 al 12. Sí, no, pero vamos a leerlo todo. Gracias. Y dice la palabra del Señor todos juntos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por sus conocimientos. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Aquí está hablando de Jesús en la cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones, fue castigado por nuestros pecados. ¿Tú quieres ver lo que Dios odia el pecado? Ve a Cristo en la cruz, desfigurado. Isaías 52 dice que parece el amor en un humano. Ve lo que provoca a Dios por el pecado, la ira de Dios, y la descargó sobre su Hijo totalmente, para que si tú crees con todo tu corazón que Él es el Señor y tu Salvador, y que Él llevó ahí tus iniquidades, tú puedas ser perdonado completa y enteramente. Es lo que hoy vamos a celebrar en la Santa Cena, haciendo memoria de eso en la cruz. Voy a pedirle a mis hermanos que pasen los elementos. Que nos centremos completamente, hermanos, completamente en Él. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada. Estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos anunciando la muerte del Hijo de Dios. ¿Verdad? Él ha venido para con su sangre poder expiar nuestros pecados y con su cuerpo soportar toda la ira de Dios por nosotros. Ahí es lo que tenemos que ver. Él llevó nuestros pecados. Como dice ese antiguo himno, mis pecados llevó en la cruz do murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Yo quiero, hermanos, una reverencia profunda. Tomemos el pan y lo empezamos a masticar meditando en cómo el cuerpo del Señor fue triturado por nosotros. Comamos el pan. Gracias Cristo, porque tu cuerpo fue azotado, fue herido, fue maltratado. Llagas salieron de él, observando, mostrando y demostrando lo que es la ira de Dios por el pecado.
y tú la absorbiste todo por medio de nosotros. Por amor a aquellos que ibas a salvar en la cruz. Gracias. Tu cuerpo, como tú dijiste, es verdadera comida. Porque es el pan que nos da vida espiritual. Porque es el pan que nos alimenta y nos da, Señor, vida en Cristo. Gracias, porque todas las tinieblas que ven en nosotros se han convertido, Señor, en luz gracias a ti. Gracias, porque ahora no hay ninguna condenación para nosotros, pues tú absorbiste en la cruz toda la ira en tu cuerpo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Ahora tomemos la copa meditando, hermanos, en esa sangre que Él vertió en la cruz, en ese costado traspasado y en esa sangre que fluía por todo su cuerpo. Tomemos la copa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él derramó su sangre por nosotros, porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Y Él derramó su vida, porque la sangre simboliza la vida. Y Él derramó su vida por nosotros. Esa preciosa sangre fluyendo por todo su cuerpo y cayendo a la tierra, para así poder salvar a los seres mortales que fueron sacados del polvo y poder llevarlos al cielo. Esa sangre que cayó de arriba de su cuerpo hacia el suelo es la sangre que nos lleva del suelo hasta el cielo. Ese es el murió por nosotros. Preciosa sangre derramada por mí, por ti y por todo aquel que la ha querido salvar. Preciosa sangre que ha limpiado toda iniquidad y maldad en nosotros. Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre que llevó ante su Padre para expiar todas nuestras culpas, limpiarnos de toda acusación. Y ahora podemos decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa sangre ha limpiado toda culpa. Esa sangre ha quitado todo pecado en nosotros. Aunque nuestro caminar a veces es tan imperfecto, esa sangre nos ha hecho perfectos delante de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No para que sigamos pecando, sino para tener consuelo, dicha. Para que sepamos que cuando fallamos hay remisión de pecado. Y que podamos así aspirar a vivir en santidad. Oh, preciosa sangre. Un milagro glorioso de que mi pecado sea perdonado por la sangre de Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Nunca podremos pagarte, solo merecíamos tu ira. Solo merecíamos el juicio eterno por ser pecadores, rebeldes a ti, desleales a ti. Y tú enviaste a tu Hijo amado a salvar a rebeldes, a salvar a pecadores terribles. Y lo castigaste en la cruz, y lo quebrantaste en la cruz, con toda tu ira, para que así aquellos que tú ibas a salvar no les tocara ni un ápice, ni una gota de tu ira. Cristo es nuestro suficiente Salvador. Cristo es lo único que necesitamos para ser salvos. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor.
Gracias porque sin merecerlo lo llevaste a la cruz para salvarnos. Gracias, Cristo, por esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Porque tú absorbiste, Señor, toda la ira de Dios. Porque tú, amado Jesús, diste todo por nosotros. No importándote el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste y tomaste forma de hombre y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz para derramar tu sangre por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque ante Dios tú nos has hecho perfectos, sin merecerlo, sin tener forma de cambiar la situación, tú lo hiciste. Gracias, Espíritu Santo, por traer esa verdad a nuestros corazones. Gracias por venir a nosotros y revelarnos a Cristo Jesús y hacer, Señor, que nuestras tinieblas se convirtieran en luz. Qué obra tan gloriosa y tan magnífica. Gracias, gloriosa Trinidad, por esta salvación tan maravillosa, por esa resurrección gloriosa que nos dice que el sacrificio de Cristo fue aceptado y complació a Dios. Y ahora nosotros, por medio del sacrificio de Cristo y de su resurrección, no solo aspiramos a perdón de pecados, sino a una vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Si quieren tener, vamos a tener 2 minutos de oración personal. Si no están sentados, desarrollarse, sentarse, unos minutos de oración personal al Señor, hermanos, porque esto es un momento solemne, no es cualquier momento.
Gracias. Gracias por tu gran amor. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Oh gloriosa cruz. Oh gloriosa cruz. Enseña que por tu sufrir yo puedo vivir. Gracias. Gracias, Señor. Maravilloso, glorioso eres tú. Sublime. Oh Señor, que nuestra vida esté rendida a ti en agradecimiento por la gran obra que has hecho en nosotros. Que nuestra vida tenga una vida entregada a ti. Una vida de caminar en santidad. Ayúdanos a hacerlo para darte gloria y honra en nuestro caminar. Porque tú lo hiciste todo por nosotros. Ayúdanos, Señor. Solo lo podemos hacer en el poder de tu Espíritu. Y clamamos por agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Señor, venimos en una vida que te glorifique y te exalte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es el momento de ofrendar un poco de lo mucho que Dios nos da. Le voy a invitar a pedir su apoyo al hermano David. ¿Me apoyan, hermano, por favor? Vamos a orar. Padre Celestial, Padre, le damos gracias por todo lo que nos permite hacer este día, Señor, por todo lo que hemos hecho. Gracias, pedimos su bendición. También bendición para estas ofrendas que van a ser levantadas, Señor, que multipliques lo que el dador alegre dé, Señor, y que bendiga los trabajos, las pensiones, Señor, de tus hijos. Y que aquel que no tenga trabajo, Señor, rogamos que nos des un trabajo, Señor, para que podamos ayudar, Señor, en nuestros hogares, Padre, en nuestra familia, Señor, y que sigamos, Señor, adelante. Te damos gracias y te pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Bueno, seguimos bendiciendo el nombre de Dios. Ahora vamos a orar para pasar de este servicio, dar por terminado, y por el refrigerio vamos a orar. Padre, te damos gracias porque permitiste, Señor, esta enseñanza, estas alabanzas, todo lo que hizo, Señor, el recordatorio en esta Santa Cena. También, Señor, gracias por cada hermano presente, por los amigos que llegaron, por todos. Y ahora te pedimos, Señor, que nos despedimos de este servicio, y que bendigas estos alimentos, Señor, que se van a tomar, que le lleves a aquellos que necesitan, Señor, a las viudas, a los huérfanos, que bendigas la fuente de donde provienen las manos que lo prepararon, Señor, y que sea de provecho en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.